Bien, muchas gracias, Marcos. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buen día, buen día. Todavía veo que se están integrando más participantes. Virgilia, buen día. José, buen día. Bianca, buen día. Marcos, gracias por el apoyo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro camino, vamos a continuar precisamente en este andar que ya vamos casi terminando, como que veo que de momento el ánimo decae, algunas sesiones tuvimos ya hasta 200, 300 participantes y ahorita ya somos un poquito menos. Quiere decir o que ya están saciados de requisitos de la norma o ya se la saben. Virgilia, buen día, qué gusto. Bueno, pues precisamente ya Marcos ya dio los pormenores como cada sesión. Bueno, para los que nunca habíamos platicado, mi nombre es Mario Eduardo Hernández Uscanga, voy a ser su instructor el día de hoy. Eh, Felicidades a todos nuestros amigos maestros, por supuesto, de Atrasadillas, por ahí los felicitamos en redes sociales. Hoy el Día del Contador, también felicidades a todos los contadores que nos llevan las cuentas ahí y nos van salvando de una de las partes interesadas, ¿verdad? Que ya todos conocemos, de los innombrables del SAT. Muy bien, soy licenciado en Relaciones Industriales, maestro de Gestión de la Calidad, especialista en alta dirección, auditor líder en varias normas, por mencionar algunas, 9001, 14001, 45001, entre otras. Auditor de tercera parte ya desde hace muchos años, testificado por la EMA en varios sectores. Aprovecho también para mandar una felicitación a mi compañerita Abigail Trujillo, quien ayer terminó y concluyó su testificación como auditor con la EMA, en el sector de concreto, un nuevo sector que ya estamos trabajando a partir de este año. Entonces, todos los productos derivados de concreto, cemento y demás, ya podemos certificarlos con una acreditación y validez ante la EMA, ¿verdad? Bien, y bueno, ya también desde hace varios años director general de ATC, su organismo de certificación, y bueno, también cuento con algunas certificaciones avaladas por el CONUCER como instructor, evaluador de competencias, entre otras. Muy bien, bienvenidos a este programa que estamos llevando a cabo ya desde hace varias semanas. Como lo saben, el objetivo de este programa es transmitir conocimientos, que ustedes puedan aclarar sus dudas. También, por supuesto, las personas que están participando en algún programa de formación a través de nuestra plataforma saben que pueden utilizar este medio para poder ir aclarando algunas de sus dudas que puedan ir teniendo, ¿verdad? Eh, Durante esta sesión, pues vamos a revisar algunos temas relacionados precisamente con el requisito 8.5, por ahí lo mencionaba Marcos, el tema de propiedad perteneciente a clientes y proveedores. También vamos a estar revisando el tema de preservación y, bueno, algunos otros requisitos también vinculados con 8.5. La idea sería que concluyamos ya en esta sesión el tema de 8.5 para dejar paso al requisito 8.6 y 8.7 para la siguiente sesión. Muy bien, acuerdos de esta sesión, mantén el micrófono apagado, ya lo mencionó Marcos, ya tenemos también por ahí el tema de deshabilitado los micrófonos. Participación por el chat, ya saben, la sesión dura aproximadamente una hora, de 10 a 11 de la mañana, y procurar tener libre de distractores. Estas sesiones son concretas, son cortas, precisamente porque sabemos que todos o la mayoría estamos en horario laboral y estamos disponiendo de este tiempo precisamente para poder pues ahondar en los requisitos de la norma, ¿verdad? Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar ya con nuestro tema del día de hoy. Como lo mencioné, estos requisitos que vamos a estar revisando son parte de lo que es el requisito 8.5. Antes de entrar con lo que pide la norma, quiero irme o quiero que veamos o entendamos la nota que plantea la norma en el requisito 853. Recuerden que las notas no son como tal auditables. Las notas son aclaratorias, igual que los apéndices dentro de las normas de los sistemas de gestión, o también como otras normas guía, otras normas de apoyo, como lo es ISO 31000, como lo es ISO 19011, como lo es ISO 10013, ¿verdad? Son normas que apoyan para la gestión de riesgos, son normas que apoyan a nuestros sistemas de gestión para auditorías de sistemas de gestión, son normas que apoyan para el tema de la documentación de sistemas de gestión. No son auditables,
pero sí son aclaratorias y sí son guías que nos van a permitir precisamente poder llevar a cabo este conocimiento de mayor manera. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice la norma en relación a la propiedad de clientes y proveedores externos, ¿sí? Dice que pueden incluir materiales, componentes, herramientas, equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales, ¿sí? Entonces, haciendo esta aclaración desde el inicio, primero que nada debemos comprender que por sí solo el aviso de privacidad, porque este requisito muchas veces lo recargamos sobre el aviso de privacidad, no abastece o no asegura el tema de la propiedad del cliente. Probablemente sea parte de los mecanismos para salvaguardar datos personales de nuestros clientes y eventualmente incluso algún tipo de propiedad intelectual, ¿sí? Sin embargo, esta nota es muy importante porque debemos de considerar primeramente que el requisito no solamente cubre el tema de los clientes, en otras versiones de la norma, recordar precisamente que únicamente hablaba sobre propiedad de clientes, pero ya desde la versión 2015 nos dice propiedad de clientes pero también propiedad de proveedores. En resumen, ¿qué es lo que quiere decir? Tenemos que voltear a ver en nuestra dinámica, si lo quieren ver desde un mapa de procesos, eh, todas aquellas interacciones que tenemos con los diferentes, con nuestros clientes, con usuarios, etcétera, y también, por supuesto, con los proveedores. Y cuando hablo de proveedores, tenemos que voltear a ver precisamente 8.4, que ya lo vimos hace algunas semanas, donde tenemos que ver quiénes nos prestan un servicio, probablemente a quienes subcontratamos para que lleven a cabo parte de nuestro proceso, y también, por supuesto, eventualmente a los que nos surten materiales, materias primas, o algún tipo de producto o subproducto, ¿verdad? Entonces yo los invito a que visualicen en su organización, por ejemplo, a sus clientes. Y vamos a poner algunos ejemplos, como ya es costumbre, para ir ampliando un poquito esta situación. Empezamos, por ejemplo, con un servicio de transporte, ¿sí? Un servicio de transporte de pasajeros. ¿Qué podrá ser la propiedad de los clientes de un servicio de transporte de pasajeros, transporte turístico? Por ejemplo, podría ser de entrada pues el equipaje de los pasajeros, ¿verdad? Sus maletas, no sé si llevan equipos de cómputo, etcétera, ¿no? Alguna maleta, bolsas, etcétera. Bien, su misma persona como tal es propiedad del cliente, ¿sí? Vamos a pensar también, por ejemplo, los datos que recabo como empresa para poder tal vez firmar un contrato, para poder hacer un seguro, para poder prestar el servicio, ¿sí? O simplemente para registrar quién va a viajar. Entonces, esos temas yo tengo que identificar que es propiedad de mis clientes o de mis usuarios, ¿sí? Vámonos ahora con el mismo servicio, servicio de transporte, pero vámonos hacia la parte de proveedores. Por ejemplo, vamos a pensar un proveedor de servicio mecánico, ¿sí? Algo que es muy común. Algunas empresas, por su tamaño, tienen sus propios talleres, pero muchas otras empresas tienen que subcontratar a algunos mecánicos, etcétera, ¿no? Y estas personas, por lo general, pues tienen su propia herramienta, sus escáner, etcétera. Entonces, todas estas herramientas es parte y es propiedad del ingeniero, de las personas que vayan a darle servicio a nuestras unidades. Vamos a pensar, por ejemplo, tal vez en otro tipo de servicios. Vamos a pensar en un servicio de instalación de algún tema, no sé, algún laboratorio, algún tipo de mantenimiento, ¿sí? Propiedad de clientes, su infraestructura, el edificio, el área donde va a trabajar el personal, todo eso es propiedad del cliente, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, proveedores. Si yo
subcontrato el servicio de instalación, el servicio de mantenimiento, ¿sí? Todo el tema de su maquinaria, del personal que va a asistir a dar el servicio, etcétera, es propiedad del proveedor y entonces yo tengo que salvaguardar. Y vamos a ver poco a poquito qué es lo que dice precisamente la norma. Mario Tocayo dice, un proveedor de PT, platícame qué es PT, por favor, a ver si me puedes aclarar un poquito, tal vez ahorita no lo tengo muy presente. Dice Martín, dice, en caso de que el cliente usuarios, por ejemplo, pacientes de un laboratorio clínico o banco de sangre. Muy bien, Martín, fíjate que esa es parte de la propiedad del cliente, pues desde su muestra es precisamente, este, es precisamente su propiedad. O sea, la muestra del paciente, lo que tú estás obteniendo de él y las alícuotas que salgan de esa muestra es, por supuesto, propiedad del cliente. Los datos ni se digan, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otros ejemplos para un laboratorio clínico. En el tema de productos terminados, mi querido Tocayo, no entiendo muy bien cuál sería la pregunta. Ah, por supuesto, sí, sí, sí. Para el caso de un cliente, un producto terminado es parte de su propiedad. ¿Sale? Muy bien, excelente. Bueno, entonces precisamente vamos a ir avanzando un poquito, ya saben, Mario, Martín, todos los demás, no es necesario que levanten la mano, solamente pongan su pregunta y estoy checando constantemente aquí en el chat sus preguntas, sus comentarios y damos paso eventualmente a esas preguntas y respuestas. ¿Sale? No es necesario que levanten la mano porque solamente escriban en el chat su pregunta. ¿Va? Muy bien. Bueno, vamos avanzando, entonces vamos a retroceder un poquito en el tiempo y entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que nos pide la norma. Primero dice que nosotros o la organización debemos cuidar la propiedad perteneciente a los clientes proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizada. Y para esto, nosotros tenemos que identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de clientes y proveedores. ¿Sí? Ahora, fíjense, siempre que vemos este tema, debemos entender que son 4 actividades de control. Y para esto, para que podamos identificar estas 4 actividades que debemos de tener o que debemos de tratar la propiedad de clientes y proveedores, yo siempre lo que hago es, les pongo el siguiente ejemplo. Cuando nosotros llevamos nuestro auto o una unidad a un taller a servicio por kilometraje, por lo que sea, este es un claro ejemplo, por ejemplo, cuando llegamos nos identifican nuestra unidad por un número de serie, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Verifican, después de que ya identificaron nuestra unidad, verifican el estado actual de la unidad. ¿Qué quiere decir? Checan kilometraje, checan si hay pertenencias, si hay temas de valor, checan también, por ejemplo, si hay alguna situación anormal, rayones, tema de lámina, etcétera. Empiezan a verificar precisamente la condición en las que llega la unidad. Bien, siguiente tema, proteger. Normalmente cubren el volante con un forro, con algo. El asiento del conductor también le ponen un plástico o algo para evitar que se vaya a manchar mientras se sube el personal del taller. Y normalmente lo trasladan a un patio, a un taller, el cual está protegido, el cual pues tiene, obviamente está cercado, tiene tal vez un circuito cerrado para estar salvaguardando, y ya estoy saltando al siguiente punto, para poder cuidar precisamente esa propiedad del cliente e incluso en muchos casos las mismas agencias o los mismos talleres tienen algún seguro de responsabilidad civil o algún seguro por siniestros, etcétera, por si llegara a suceder algo, obviamente pueda hacer frente a esta situación. Entonces, fíjense, esta dinámica que acabamos de ver en este ejemplo que les acabo de poner, precisamente es el ciclo de salvaguarda de propiedad del cliente, en específico para el tema de propiedad del cliente en relación a un objeto que es el carro, ¿sí? Ahora, el tema de datos, ¿cómo se podría o cómo se tendría que realizar? De entrada, cuando yo recibo los datos de mis clientes, yo identifico toda la información que estoy recibiendo. Si tenemos que ver
Normalmente tenemos algún formulario, tenemos algún cuestionario o hacemos algún tipo de levantamiento, hacemos entrevistas para obtener información. Y normalmente esa información se contrasta, se verifica y se le da a conocer precisamente que va a ser utilizada para tal vez hacer una cotización, tal vez para hacer un análisis, tal vez para hacer algún diagnóstico, etcétera. ¿Sí? Entonces, con todo esto, nosotros, estos datos o esta información normalmente van a dar algún equipo de cómputo o algún expediente físico. Estos expedientes, normalmente el acceso está limitado a cierto tipo de personal con ciertas autorizaciones dentro de la organización, ¿sí? No todo mundo podría tener acceso a esa información porque eventualmente podría ser mal utilizada, podría perderse, etcétera. Entonces, bajo esta situación, yo puedo establecer diferentes mecanismos para poder, ya sea mecanismos físicos o digitales, para evitar que esa información se pueda perder. Por ejemplo, tal vez puedo utilizar un respaldo que se lleve a cabo en automático dentro del servidor. Probablemente puedo hacer respaldos manuales. Probablemente puedo deshabilitar direcciones IP para que no salga información. Probablemente puedo llevar a cabo también barreras físicas. Por ejemplo, tener bajo llave o bajo algún mecanismo de seguridad, de vigilancia para que únicamente pueda tener acceso la persona o las personas que deberían poder tener acceso a esta situación. ¿Sale? Entonces, precisamente ya con esto estoy dando explicación a lo que Martín dice. Los datos personales o información de los pacientes también forman parte de la propiedad del cliente. Por supuesto, mi querido Martín, lo veíamos desde la nota. ¿Sí? La nota ahí te aclara precisamente todos estos temas. Eh, y precisamente hay que tener cuidado con esta situación y específicamente aquí en México el tema de la información personal y datos personales está cuidado bajo una ley, ¿sale? Entonces, precisamente, por supuesto que se tiene que auditar, mi querido Martín, cómo se está llevando a cabo el cuidado de, primero, como auditor, lo que tienes que checar, lo que tenemos que checar es qué es lo que dice el sistema de gestión. Hay cuestiones muy evidentes, por ejemplo, es muy común que, vamos a poner el tema de Martín porque es un tema bien interesante. Por ejemplo, en el caso de Martín, los pacientes es un cliente o es un usuario, pero tenemos otros datos que son los datos de los médicos. No sé si lo has considerado, Martín, porque los médicos también son usuarios y en muchos casos también tenemos datos de los médicos. Entonces, tú como auditor, precisamente por eso cuando se determina la competencia de auditores, debes de establecer cuáles son los conocimientos que debe tener un auditor. Y esto digo, estoy hablando de otro tema, pero sí es una crítica constante que se ve en los sistemas de gestión. Si ustedes revisan la ISO 19011, que es la norma para hacer auditorías en el apartado 7, habla sobre los conocimientos y habilidades genéricos y específicos que debería tener un auditor y un auditor líder. ¿Sí? Y uno de los aspectos que debe tener conocimiento un auditor es del sector, los procesos, los métodos, etcétera, de cierto sector en específico. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita Martín está hablando de laboratorios clínicos y bueno, yo en lo personal, pues sí tengo experiencia en laboratorios clínicos, este, pero tal vez si me estuviera hablando, por ejemplo, Martín, de sector nuclear, pues obviamente no voy a saber absolutamente nada porque del sector nuclear sé lo mismo que de armar naves espaciales. Entonces, por eso es importante el que un auditor sepa del contexto, sepa de cómo se trabaja en el sector, porque entonces el auditor va a poder aportar un poquito más dentro de las auditorías. ¿Sale? Muy bien. Ya creo que lo que Martín necesita es un proceso de consultoría. Muy bien, Martín, ahí escribe para que te recomiende un buen consultor. Bueno, seguimos avanzando. Marcos, ahí te encargo la sala de espera. He estado admitiendo algunos participantes. Y bueno, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Sí, cuando la propiedad de un cliente o un proveedor externo se pierde, deteriore o algún otro modo se considera inadecuado para el uso de la organización, debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar información documentada.
¿sale? Sobre lo ocurrido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquí el tema es, punto número uno, este, el tema de que si ya se perdió, se dañó alguna situación de propiedad del cliente, por ejemplo, me tocó hacer una auditoría en donde por alguna situación, y fíjense cómo funciona o cómo deberían de funcionar los sistemas de gestión. Por alguna situación, un trabajador molesto, fíjense, esto no estaba en un análisis de riesgo, así para que lo consideren en sus análisis de riesgo. Un trabajador molesto salió de la organización y a su salida dice, ah, sí, pues entonces me llevo todo lo que encuentra a mi paso. Y parte de lo que se llevó a su paso era datos, bases de datos de clientes, de proveedores, etcétera. Y borró absolutamente todo y se llevó información, se fue con la competencia y le empezaron a vender a a los clientes de esta empresa donde salió este amigo. Bueno, de entrada, fíjense, cómo debería funcionar un sistema de gestión es, si ustedes recuerdan, en la cláusula 752, no mal recuerdo, 753, por ahí hay un requisito donde habla de control de información documentada. Y en uno de los incisos dice que parte de los controles que se deben tener tiene que ver también con el control de la información documentada en relación a la pérdida o uso indebido de la información. En otras palabras, es, a ver, ¿cómo voy a asegurar para que esa información no se vaya a perder? Entonces, de entrada falló este requisito, o los controles que tenían para que no se perdiera la información fallaron. Punto número dos, yo tengo yo tengo que notificar al cliente sobre la pérdida de su información. Punto número tres, como los mecanismos de control para información documentada y para salvaguarda de propiedad del cliente no funcionaron, ¿qué debería hacer? A ver, contesten en el chat a ver si están atentos. Repito la pregunta para los que están dormidos. Si los mecanismos de control de información documentada fallaron y si los mecanismos para salvaguardar la propiedad del cliente fallaron, ¿qué debo hacer? A nivel sistema de gestión. Ok, ya dimos aviso al cliente. Muy bien. ¿Qué más? Excelente, mi querida Ariadna. Se tiene que levantar una no conformidad. Se tiene que implementar una acción correctiva. ¿Por qué? Porque los mecanismos que estoy utilizando o que digo que voy a utilizar o no se supervisaron para que se aplicaran o no se aplicaron o simplemente mi sistema de gestión no tenía claramente definido cómo iba a cuidar la propiedad del cliente y cómo iba a cuidar la información, porque es información documentada. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo tiene que funcionar esto y precisamente, ya me voy a adelantar un poquito también para el tema de acciones correctivas, tengo que ver que cuando yo hago esa acción correctiva, hay un apartado dentro del análisis de las acciones correctivas, ojalá esté por ahí mi amiga Talía, este, que dice independientemente del análisis de las causas que se tienen que hacer, se tiene que analizar si la no conformidad puede ocurrir de una manera similar. Palabras más, palabras menos, dice así la norma. ¿Qué quiere decir? O sea, a ver, si estoy teniendo, por ejemplo, la falla en la pérdida de propiedad del cliente y está vinculado con la información, entonces esa situación de pérdida de información puede pasar independientemente con temas de propiedad del cliente, pero puede pasar con otras situaciones. Otro caso que me tocó ver en una organización, se va el responsable del sistema de gestión, también pasa algo similar. ¿Qué tal, Talía? Ya te vi. Este, Se va el responsable del sistema de gestión y en su berrinche agarra y dice, ah, yo creé a este bebé, yo me lo llevo a este bebé. Y quita toda la información del sistema de gestión, la borra. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, si ya perdí la información de clientes por una situación de personal,
O sea, una posibilidad es que pueda perder información de producción, información de diseños, información de recursos humanos, información, o sea, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque el personal puede llevar a cabo alguna situación de estas, ¿sale? Entonces, ahí ya tendrían ustedes que implementar ciertos mecanismos, incluso eventualmente hasta mecanismos legalmente ejecutables, ¿sale? Muy bien. Bueno, dudas, preguntas con propiedad de clientes y proveedores. Dice, así es, datos personales. Ok. Dudas, preguntas con propiedad de clientes y proveedores. No. Bueno, ya saben, si hay alguna duda, pueden escribirla. Pasamos al requisito 854, que es la preservación. Y fíjense, aquí la norma nos dice, y vamos a hacer la misma dinámica. Primero es importante siempre leer las notas. Muchas veces, cuando, incluso, repito, si no lo habían escuchado, si no me habían escuchado, acuérdense que yo siempre soy de la idea o la sugerencia, antes de meterte a interpretar la norma, antes de querer aplicar lo que dice la norma, es importante que entendamos los términos y definiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver constantemente términos como cliente, como proveedor, como organización, como información documentada, etcétera. Y si no tenemos claridad en lo que significa eso, podemos obviar alguna situación y podemos llegar a incurrir en no conformidades de manera involuntaria. Bien, en este caso la nota dice, la preservación puede incluir la identificación, manipulación, control de la contaminación, embalaje, almacenamiento, transmisión de información o el transporte y la protección. ¿Sí? ¿De qué está hablando la preservación? Precisamente nos está hablando de que los productos y servicios, mientras se estén fabricando o hasta que se entreguen con el cliente, pueden llegar a tener algún tipo de deterioro, algún daño, alguna falla, y para esto debemos de tener las medidas precautorias para que esto no pueda suceder. ¿Sí? Por ejemplo, nos habla sobre la manipulación. Sabemos que dentro de la organización, en lo que pasa un producto o un servicio de etapa en etapa, podría llegar a surgir algún desperfecto, podría llegar a surgir alguna falla, podría llegar a surgir alguna situación no deseada, y debido a esto tendríamos precisamente que establecer mecanismos para el cuidado y para asegurar que este producto o este servicio no pudiera sufrir algún daño. Y es aquí donde precisamente las áreas o normalmente pueden ser que incluso en algunos sectores, como el sector alimenticio, como el sector de salud, ya existan normas oficiales que te obligan a implementar mecanismos de control para asegurar o preservar los productos y servicios o algunas situaciones que se están presentando. ¿Sí? Por ejemplo, este sector de alimentos, para preservar un producto, te pide tener el cuidado de la cadena de calor, el cuidado de la cadena de frío, ¿sí? Y esto no es por un tema que se le haya ocurrido a alguien, es por un tema legal, bueno, se le ocurrió a alguien seguramente, porque si no está un producto, un alimento, una bebida a cierta temperatura, entonces los microorganismos se pueden propagar de forma más fácil y puede empezar a surgir alguna situación de descomposición, etcétera. Entonces, por eso lo pusieron ya y lo normaron dentro de una norma oficial mexicana, aquí en México, ¿no? En otros países, pues hacen decretos también similares, precisamente para preservar y evitar que esta situación pueda suceder, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner el caso de un servicio, vamos a pensar en el tema de un servicio educativo. Entonces, durante un servicio educativo que consta de un ciclo escolar o varios ciclos escolares, podemos ver que eventualmente se podría llegar a perder datos como calificaciones, como exámenes, como productos educativos, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, debería la organización establecer ciertos mecanismos o ciertos protocolos para evitar precisamente la pérdida de esta información.
Normalmente las organizaciones, y también existe, por ejemplo, en el sector educativo, algunos requerimientos de control escolar, etcétera, donde tenemos los docentes que estar dando cada determinado tiempo precisamente las evidencias y las calificaciones de los estudiantes. Precisamente, ay, Hilda creo que está mintiendo, ahí está, precisamente para evitar la pérdida de información durante la preservación del servicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa también en el sector educativo? Pues los estudiantes están propensos o puede suceder que sufran algún tipo de incidente, accidente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? Normalmente dentro de las escuelas, eventualmente se tiene alguna enfermería o también se tienen seguros de gastos médicos precisamente por si llegara a suceder alguna situación. Hace algún tiempo, no hace muchos meses, mi hijo sufrió una luxación en un tobillo jugando fútbol y bueno, tuvimos que correr y utilizar este tema. Entonces, cada sector dependiendo sus actividades, sus características, irá estableciendo ciertos mecanismos precisamente para asegurar que los productos o servicios vayan o no, o en caso de que sufra alguna situación, reducir precisamente esos efectos. ¿Para qué? Para cuando termine la prestación del servicio, la producción, el producto sea entregado o el servicio sea entregado de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo acordado en un inicio. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con preservación del servicio? Los que estuvieron presentes en la sesión de diseño y desarrollo recordarán que una de las salidas del diseño y desarrollo tiene que ver precisamente con el hecho de que sean claras la información que se va a utilizar para las actividades posteriores al diseño y desarrollo. Una de las actividades que pasan después del diseño y desarrollo tiene que ver cuando durante la producción o después de la producción cómo vamos a preservar ese producto, cuáles van a ser las condiciones ambientales, físicas, químicas, de espacios, cómo lo vamos a guardar, embalar, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando y tenemos las actividades posteriores a la entrega. Y fíjense, en este tema hay algunos sectores donde una vez entregado el servicio o el producto, se termina cualquier situación. Pero ¿qué creen? Eventualmente existen requisitos legales que nos obligan, por ejemplo, los que venden a cualquier tipo de producto eléctrico, electrónico, etcétera, eh, donde nos obliga a dar ciertos tipos de garantías o ciertas situaciones. O también existen otros productos los cuales para su buen funcionamiento y buen mantenimiento o el tema de las garantías que se ofrecen al mercado, se tiene que dar una supervisión o se le tiene que dar algún tipo de servicio o mantenimiento durante cierto periodo a estos equipos. Entonces, ¿hacia dónde vamos caminando con este requisito? Precisamente como organización debemos hacer el análisis de nuestros servicios, de nuestros productos, para saber hasta dónde va a llegar mi mano, por decirlo de alguna manera, para que ese producto o ese servicio cumpla con sus funciones y en caso de que suceda alguna situación adversa, pues yo pueda también llevar a cabo precisamente el mantenimiento o el acopio de lo que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de los toners, si ustedes revisan el tema de los toners, bueno, es también por un tema ahí ambiental y también por un tema legal, hay una leyenda en las cajas donde te dice dónde te puedes comunicar precisamente para poder hacer la entrega o la disposición de estos productos, ya que como lo saben, pues tienen productos químicos y no se podrían o no se deberían desechar en la basura municipal. ¿Sí? Bueno, eventualmente también, por supuesto, hay requisitos de clientes, ¿no? Por ejemplo, algo que se acostumbra mucho en algunos sectores, como el sector de la construcción, es que dentro de las cláusulas de lo contratado existe el tema de vicios ocultos, ¿no? O sea, que tienen que dejar una garantía, tienen que dejar una fianza durante cierto periodo, durante cierto tiempo, por si llegara a suceder alguna situación después de que es entregada la obra, se pueda tener y pueda resarcirse cualquier daño que se pueda llegar a presentar. ¿Sale? Entonces, básicamente,
esta información es el tema de las actividades posteriores a la entrega. Y bueno, aquí nos saltamos la nota, cambiamos la dinámica. Nos dice, estas actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por condiciones de garantías, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. Pues creo que con los ejemplos que di hace un momento, hace match con toda esta parte. ¿Hacia dónde debería de caminar la organización dentro del sistema de gestión? Precisamente establecer criterios, políticas, metodologías claras para saber cómo es que se va a llevar a cabo todos estos temas o todas estas situaciones. Muchas veces las organizaciones lo hacen de una manera muy apropiada, integrando estas políticas o estas actividades posteriores dentro de sus procesos productivos, precisamente sus procesos claves, para indicar qué es lo que se tiene que hacer con cada producto, con cada servicio que se va prestando dentro de la organización. Muy bien, pues bueno, por el día de hoy me parece que es todo lo que tengo como material por entregarles y viene la parte que ya saben, la parte interesante, ok, ya estoy aquí, me interesa tener mi constancia porque ya saben que cuando se audita 7.2, pues una de las formas de mostrar conocimientos y demás, pues es a través de la información